Hola hermana, ¿qué tal estás? Te respondo a tu comentario. Vamos allá. Me gustaría saber qué opinas de la Santa Inquisición, donde ejecutaron a más de 5.000 personas por pensar diferente, supuestamente por herejes, que no era más que el que pensaba. Vale. Pues yo voy a ser bastante claro. Y es que la Santa Inquisición está manchada con mucha leyenda negra, es decir, con mucha mentira. Yo no voy a estar aquí para justificar lo que se hizo en nombre de la Iglesia, porque efectivamente hay que diferenciar entre Estado, es decir, el gobierno, de la Iglesia. Hay que saber diferenciar estas dos cosas. Y voy a dar la explicación. Y es que efectivamente estás diciendo algunas cosas que son un poco leyenda negra. A ver, la Santa Inquisición fue creada, instituida por el Papa Gregorio IX en el año 1232, efectivamente para frenar las herejías, los graves delitos morales, etc. ¿Qué sucedía? Que cuando una persona cometía un delito así y no se arrepentía, era acusado y llevado a la autoridad civil para que fuera procesado, es decir, para ver qué había hecho, qué había sucedido ahí. Es verdad que eran juzgados según la ley y en aquella época para que confesaran todas estas personas que eran procesadas, pues se usaba la tortura. Es verdad que hubo, por desgracia, muchos abusos. Ahora bien, todo hay que juzgarlo según la mentalidad de la época. Es decir, estamos en pleno siglo XXI, año 2026, y no podemos juzgar con nuestra mentalidad de ahora algo del año 1232. No podemos juzgar algo de aquella época con nuestra mentalidad, porque por aquel entonces no existía lo que es la libertad de conciencia. Como se declaró al tiempo de la Reforma Protestante, el ciudadano estaba obligado a seguir la religión del rey, es decir, cuius regio eius religio, es decir, de tal rey, tal religión. Por eso un delito en el campo religioso era como un atentado contra el Estado, y es por eso que la autoridad civil era quien actuaba, y lo hacía con todo su rigor. Este sistema no solamente fue practicado en estados católicos, sino que la Inquisición también la llevaron a cabo el Islam y el protestantismo. Por lo tanto, mira, usar la Inquisición para atacar a la Iglesia católica es simplemente deshonesto, ya que la Inquisición y la tortura se usaban en aquella época y era normal en aquella época para defenderse de aquellos que se consideraban un peligro contra el Estado y la religión. En campo católico, la Inquisición comenzó sus actividades para extirpar la herejía albigense y duró hasta principios del siglo XIX. Aquí, por ejemplo, en España, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue establecido de manera formal y solemne en la Nueva España del 1571. De hecho, quien decidió todo esto fue el rey Felipe II, que lo estableció de manera formal, definitiva, con cédula del 25 de enero del año 1569, quien además puso como primer inquisidor al general don Pedro Moya de Contreras, quien ya había desempeñado de hecho esta función en Murcia, en España. De hecho, don Pedro Moya de Contreras llega, por cierto, el 12 de septiembre del año 1571 a la capital de Novohispana para hospedarse en el convento de Santo Domingo. Es verdad que la Inquisición fue suprimida por las Cortes de Cádiz en el año 1812. Sin embargo, el rey Fernando VII lo que hizo fue volver a restaurar la Inquisición 2 años más tarde, es decir, en el año 1814. La volvió a restaurar en lo que era la Nueva España el 23 de diciembre de ese mismo año, es decir, 1814. Y duró 5 años más, pues la supresión liberal fue ejecutada en el año 1824, el 14 de junio. De hecho, es en el año 1820 cuando el virrey conde del Venadito pues envía a los consejos de Indias el inventario de todos los bienes confiscados. ¿Es verdad eso de que es que con la Inquisición corrieron ríos de sangre? No. Basta con leer libros de historia. De hecho, fíjate, te voy a leer los datos históricos. En América Latina fueron solo el 1,76% de los procesados. Entre el año 1560 y 1700, que representan los años en que la Inquisición trabajó con mayor empeño, solo 50 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. 3 en Cartagena de Indias, Colombia, 30 en Lima, Perú y 17 en México. Durante este periodo, pues en España hubo 756 ejecutados, unos cuantos, bastantes. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, por ejemplo, solo hubo un ejecutado. Aunque hubo bastantes ejecutados, quiero aclarar una cosa y es lo que he dicho al principio del vídeo. Una cosa es la Iglesia y otra cosa
es lo que es el Estado, los gobiernos, porque Inquisición quiere decir investigación. Y efectivamente lo que la Iglesia quería era investigar las herejías, pero no torturar a las personas. Quien usaron la Inquisición como arma política fueron los estados. Y culpar a la Iglesia de eso es como decir que si yo soy cristiano y yo tengo un amigo cristiano que ha matado a una persona, es como decir, bueno, es que como él también es cristiano, tú también eres un asesino. No, no podemos meter a todos en el mismo saco, no tiene nada que ver. Yo no me puedo hacer cargo del pecado del otro. Pues esto es igual. Por ejemplo, todavía en el desarrollo del periodo de la independencia se siguió usando la Inquisición, por ejemplo. Tanto don Miguel Hidalgo, del año 1811, quien tenía un proceso pendiente, como don José María Morelos, en 1815, a quien simplemente se le degradó de su sacerdocio, y fray Servando Teresa de Mier, en 1817, quien pudo ir, solo pasaron por el tribunal inquisitorial. Pero ya está. Por ejemplo, el rey Roberto I en Francia comienza a ejecutar a los herejes. Efectivamente, el rey, no la Iglesia. De hecho, la Iglesia lo que hizo fue un tribunal nuevo para poder juzgar las herejías de los bautizados, pero sin necesidad de usar la tortura. Es decir, la Iglesia se opuso desde un primer momento siempre a las torturas, a los asesinatos, etc. Es decir, la Iglesia creó un tribunal para salvar vidas. De hecho, en el propio siglo XIII y XIV, los herejes comienzan a levantarse en armas contra el Estado. Esto al Estado, lógicamente, le preocupa y por eso comienzan a ejecutar herejes. Pero repito, ejecuta el Estado, no la Iglesia. Por eso, esto al Papa Lucio III no le gustaba. No quería que se ejecutara a nadie. Y es por eso que en el año 1184 pide penas espirituales y no físicas. Penas espirituales como, por ejemplo, la excomunión, penitencias, pero que no haya daño físico. De ahí que se haya creado, que el Papa Lucio III creara inquisidores de la fe. La Iglesia, repito, siempre ha estado en contra de estos daños a las personas. Siempre se opuso a la tortura y a los asesinatos. Porque la Iglesia se dio cuenta de que la Inquisición la estaban usando los estados como arma política. De hecho, la Iglesia se compromete a ayudar en doctrina para que no haya daños físicos en las personas. Quien está ejecutando a las personas es el gobierno secular. El gobierno, no la Iglesia. A todas estas ejecuciones que realizan los gobiernos seculares se les conoce como los duelos judiciales. Y claro, pues lo que hacían era torturar y matar a las personas. La Iglesia llegó a hacer muchos documentos para pedir que no hubiera sangres, para que no hubiera mutilaciones, para que no hubiera ningún tipo de tortura, que solamente hubiera una conversación como una confesión, es decir, un diálogo para que no haya daños físicos. De hecho, al ver que el gobierno, los estados, se estaban usando de la Inquisición para poder matar a gente, la Iglesia, que no es boba, pues se dio cuenta y por eso el Papa Pablo III hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que de esta manera la Inquisición deje de tener una razón de ser y los gobiernos, los estados, dejen de usarla como arma política. Luego hay mucha gente que decía, no, es que la Iglesia Católica persiguió brujas. Vamos a ver, es que la leyenda negra es muy mala. La Iglesia Católica hizo muchos documentos para que no se persiguieran brujas, porque quienes perseguían a las brujas, pues la Iglesia Católica no cree en las brujas, ya está, no son magas, no tienen magia, es inexistente. Quienes las perseguían eran los tribunales civiles y protestantes, no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, el Papa Inocencio VIII, en el año 1484, lanzó un documento para que no se persiguieran brujas. Y también el Papa Inocencio VIII, en el año 1631, escribió otro documento para que no se persiguieran brujas. Por lo tanto, el tema de la Inquisición, sí, pasó, pero no podemos decir que fue la Iglesia Católica, porque quienes ejecutaron, quienes torturaron, fueron los estados, no la Iglesia. Así que mezclar ahí y encima creernos la leyenda negra puede hacer mucho mal. Así que nada, hermana, esta es mi respuesta. Bendiciones.